La actualidad, el conocimiento, porque de su experiencia obtenemos beneficios. Vive sano, hablando con los expertos. Amigos, estamos en Hablando con los Expertos. Hoy hablaremos del tema el trasplante. El doctor Víctor Garrido Peralta, quien es cirujano, hepatopancreato biliar y de trasplante, nos acompaña para decirnos cuáles son las características, las necesidades y las condiciones específicas que debe tener una persona para ser sometido a un trasplante o para donar un órgano a quien lo necesita. Doctor, bienvenido. Gracias, un placer estar por aquí, en un programa que va ganando audiencia por segundos. Así es. Qué bueno. Con personas bendiciones, como usted que se suman a ser parte de los colaboradores de este estado. Colaborando con la causa de educar al pueblo dominicano. Amén. En salud, en este caso. Así es. Doctor, cuando hablamos de trasplante, ¿en qué consiste en sí este procedimiento? Sí, trasplante no es más que la sustitución de un órgano que está dañado o enfermo por un órgano sano, o lo cual se puede realizar de diferentes formas. Nosotros podemos hacer un trasplante por donaciones, que no solo deben ser órganos, se pueden hacer de tejido. De hecho, el tejido musculoesquelético, llámese tendones y fibras nerviosas, fueron los primeros que se comenzaron a trasplantar, los primeros intentos de poner algo, de cambiar algo dañado por algo nuevo sano. Entonces, esto ocurre en el año 3 antes de Cristo. Y a partir de ahí se va progresando mucho en los trasplantes. ¿Tantos años atrás, doctor? Sí, sí, en el cambio de tejido, tenemos toda esa experiencia ganada. Claro, han habido durante la historia periodos en los cuales el trasplante no ha progresado, ya sea porque los primeros intentos fueron fallidos y múltiples complicaciones y temas técnicos y de carencia de farmacológica como la inmunosupresión esencial, medicación en cada momento que realizamos un trasplante, de tal forma que esa medicación nos permite que el cuerpo humano acepte un órgano o un tejido o unas células que no pertenecen a él sin destruirlo. Porque normalmente es lo que hace el sistema inmunológico. Cuando le ponemos un órgano, un tejido, el sistema inmunológico de defensa va a atacar ese cuerpo extraño, que no lo reconoce como propio y debe destruirlo. Lo mismo hace con bacterias, virus, hongos y todo lo que pueda ser extraño a su fisiología, a su funcionamiento normal. Entonces, si hay esa experiencia, han habido esos lapsus históricos debido a la carencia de, como digo, medicaciones, tecnología, entrenamiento y experiencia que se ha ido ganando a través de los años. Por ejemplo, el trasplante de hígado se inicia en los años 80. Okay. En principio hubo un intento en los 60 y fue fallido. Unos niños que hizo el profesor Thomas E. Starso en la Universidad de Colorado fueron fallidos, frustrantes, hasta que él arrancó en la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania. Hubo un lapso de tiempo en el cual, por ejemplo, en este caso el trasplante de hígado no progresó. Y cuando se comenzó a hacer ya como rutina, se confrontaron los problemas que también en otros tipos de trasplantes se confrontan, que era la inexperiencia de lo desconocido, porque nunca se había hecho. Okay. Entonces se van afrontando una serie de situaciones y se van solventando hasta llegar al día de hoy, en el cual tenemos alta supervivencia y alta aceptación de órganos y tejidos por cuerpos que los reciben. Cuando una persona tiene un órgano que no tiene sus funciones vitales apropiadas, ¿cómo se determina la compatibilidad de un donante, ya sea una persona viva que dona o un donante cadavérico? Sí, hay una serie de pruebas que se realizan, unas más exigentes dependiendo del tipo de trasplante a realizar, porque hay tejidos que sí aceptan mucho más fácil el cuerpo humano su implantación y otros lo atacan con mayor agresividad. Entonces, se hacen unas pruebas de histocompatibilidad. Okay. O sea, histo que viene del tema celular, de la célula de este cuerpo, son compatibles con la célula de aquel otro cuerpo que en caso de ser cadavérico falleció o en caso de ser un donante vivo aceptó, o hay posibilidades de aceptación del órgano que se va a recibir o el tejido que se va a recibir de ese otro cuerpo. Entonces,
En lo que son los riñones, por ejemplo, se hacen pues todo tipo de pruebas de histocompatibilidad por su función hematopoyética, presente en las fases iniciales de un trasplante de riñón muchísimo más problemas de adaptación, lo que llamamos rechazo. Entonces, las pruebas antes del trasplante de compatibilidad deben ser muchísimo más minuciosas que lo que podrían ser las que realizamos para un trasplante de hígado, que en principio nos preocupamos porque haya una compatibilidad del tipo de sangre más que de lo que pueda ser la histocompatibilidad que requiere el de riñón. Es decir, que escuchándole esta descripción que usted hace, el riñón es el que menos se asimila después de un proceso. En su fase inicial. Okay. En su fase inicial, porque, por ejemplo, ahora yo estoy viendo un caso de un trasplantado hace 8 años. Okay. Y está presentando rechazo ahora. ¿Qué podríamos pensar? Que después de tanto tiempo de estar ese órgano en ese cuerpo, no habría la necesidad incluso de poner medicación inmunosupresora, aquella medicación que, como dijimos, deprime la defensa del organismo a atacar ese cuerpo extraño, llámese órgano o tejido a implantar. Entonces, al presentarse esta situación, es de mucho más demanda en el riñón el control de ese sistema de defensa, okay, que en el hígado, que en la fase inicial, por ejemplo, no presenta tanto rechazo, pero como digo, ahora, 8 años después, en el caso específico que menciono, está presentando rechazo. O sea, se puede presentar en diferentes etapas del periodo. Pero ¿qué pasa? Estudios han demostrado, por ejemplo, por experiencias con niños, que se le olvidó la medicación, la madre no se la dio, el niño no se la tomó, se pasó un tiempo sin medicación. Se hacen los niveles sanguíneos de esa medicación y verifica que es nulo o no terapéutico. ¿Qué pasa? Que el riñón o el hígado estaba funcionando adecuadamente, sin ninguna medicación que deprimiera. Eso lleva a lo que hoy conocemos como el quimerismo o la aceptación de un cuerpo extraño, un órgano, con el tiempo, en un cuerpo que lo ha recibido, que en su principio necesitó de inmunosupresión. Y ese caso solo se ha visto con niños, que puede asimilar, aún sin el tratamiento continuo, el órgano sigue funcionando en condiciones normales. Esas fueron las primeras experiencias que han llevado a que hoy en día la tendencia natural de todo médico que lleve a un trasplantado es tratar de llevarlo a la mínima dosis de medicación para que ese órgano subsista, okay, en ese cuerpo y que ese cuerpo no lo rechace. Porque ¿qué pasa? Ahí está la gran disyuntiva. Cuando nosotros tenemos estos pacientes inmunosuprimidos y le damos inmunosuprimidos porque el sistema inmune de defensa lo hemos bajado con la medicación, y le estamos abriendo su vida, su cuerpo, a una susceptibilidad inmensa a infecciones de todo tipo. Sí. Entonces, hay que mantener ese equilibrio entre hacerlo lo menos vulnerable posible a las infecciones, por ejemplo, y a la vez el equilibrio de que sea lo mínimo, pero que el cuerpo no ataque al órgano. Lo mínimo para las infecciones, pero que el cuerpo no destruya al órgano que sea implantado. Entonces, doctor, cuando el individuo es sometido a un proceso de trasplante y tiene que estar sometido a este tratamiento continuo en su vida, ¿puede reintegrarse socialmente a la vida productiva? Porque por lo que veo es un ser muy vulnerable y no puede exponerse a los mismos ambientes que una persona en estado normal. Sí, es una muy buena pregunta, porque de hecho es lo que ha llevado a las grandes empresas farmacológicas a producir los fármacos necesarios, a los grandes emporios que manejan la medicina en el mundo, a las grandes potencias imperiales o no, que manejan la salud de miles de millones de personas, a pagar por el trasplante. Llámese que la Seguridad Social, por ejemplo, norteamericana, paga por el trasplante incluso de intestino. Okay. Paga intestino, paga páncreas, paga riñones, paga corazón, pulmones, hígado.
igual las casas farmacológicas, que debería ser una de las grandes metas a lograr en la República Dominicana, el que no se califique a un enfermo que requiere el cambio de un órgano dañado como algo catastrófico y muérase, sentencia de muerte, ¿no? Es difícil. Hay que pagarla. ¿Por qué? Porque ese enfermo se va a reintegrar a una vida productiva, que es la pregunta original suya. Porque ese enfermo le cuesta menos a los contribuyentes haciendo trasplantado y con una medicación que conllevará que dializándolo o con múltiples admisiones a un hospital o una clínica por sangrado alto, por varices esofágicas, consecuencia de un hígado que no funciona y que lo llevará a la muerte. Y que sus probabilidades de muerte en una máquina de diálisis son muchísimo mayores que el de haber sido trasplantado, que su calidad de vida en una máquina de diálisis y vomitando sangre y evacuando sangre y con ascitis por un hígado que no funciona es casi nula a la que recibirá, por el contrario, o la que disfrutará si se le practica un trasplante. Doctor, vamos a un compromiso comercial. Luego de la pausa seguiremos hablando de trasplante. Ya regresamos. Nelares, nueva empresa dedicada a la importación de una gran variedad de productos de primera calidad para restaurantes y hoteles. Ofrecemos alimentos y bebidas para paladares exigentes y al alcance de todos los presupuestos. No pierda la oportunidad y pregunte por nuestro catálogo llamando al 809-238-5681 o visítenos en www.nelares.com. La actualidad del conocimiento, porque de su experiencia obtenemos beneficios. Vive sano, hablando con los expertos. Estamos de regreso, amigos. Continuamos hablando con el doctor Víctor Garrido Peralta con el tema el trasplante. Doctor, hablábamos de la parte de lo que representa un ente trasplantado a un ente que se dializa, en el caso del trasplante de riñón, para la sociedad, para el Estado y para todo en sentido general. Y la parte de la creación de conciencia, doctor, ¿cómo anda en el país? De crear conciencia que si tengo un accidente y mis órganos están en funcionamiento vital, pueden continuar dando vida y impulsando la vida de muchos que se ven sin esperanza. Así es lamentable que esa labor a realizar por todos, y todos somos responsables de que estemos donde estemos en cuanto a la información de la necesidad de donación. Hay personas que están muriendo en una lista de espera, esperando que haya un alma noble, caritativa, que sea tocada por el Padre para que done esos órganos que ya no le van a servir de nada. Y aparte de eso, perdóname un segundito, Elizabeth, un solo cuerpo humano puede salvar múltiples vidas. Múltiples. Por ejemplo, el riñón, el hígado, los pulmones. El riñón tenemos dos, o sea que ya son dos personas. A dos personas. El corazón, los pulmones, correcto. Porque se puede sobrevivir con un solo pulmón. Claro, pero normalmente se prefiere el cadavérico, pero también en cuanto al cadavérico, todos estos órganos, corazón, los pulmones, dos riñones, el hígado, el páncreas, el intestino, se le está dando una oportunidad de vida y calidad de vida. Son estos órganos esenciales para vivir, que va a permitir que una persona viva, que sus familiares disfruten de esa presencia de esa persona, por órganos que no van a ser usados y van a servir para nada. Los gusanos se lo comerán si no es incinerado. Entonces, eso nosotros tenemos que tenerlo. No es que si usted está en una lista como donante, si se muere lo van a matar para que le quiten el órgano, que hay esa, y lo he escuchado aquí, nunca antes lo había escuchado fuera del país. Eso es preocupante. Pero esa suspicacia y esa desconfianza natural del dominicano, no, me pongo ahí de que me van a donar y hasta me matan para quitarme el órgano. No es así, porque tienen que darse factores de compatibilidad y demás. Un montón, además de que eso no se puede hacer en cualquier patio. O sea, hay un montón de tecnología, de personal entrenado y de medidas estructurales y de antiseccias que se deben tener para poder realizar un trasplante. Eso no es que a usted lo van a matar para quitarle un órgano. 1, 2, nosotros podemos incluso donar con lo que le llaman non-heart beating, llevar al enfermo, que algunas creencias religiosas consideran que hay vida hasta que se está con latidos cardíacos
Y entonces estos enfermos que están en cuidados intensivos con una muerte cerebral, ¿qué es una muerte cerebral? Pues su cerebro ya no tiene ninguna función o actividad. Así como hacemos los electrocardiogramas, hacemos pruebas del cerebro para determinar si hay función cerebral. Si esa función cerebral no existe y pasan un promedio de 6 horas, no se va a recuperar. ¿Qué quiere decir? Que será una vida vegetal que está sobreviviendo en base a la tecnología, respirador, medicaciones y demás, pero que inmediatamente se retiren todas ellas, o muere o queda un vegetal en una cama que no responde a ningún tipo de estimulación. Estos son los donantes cadavéricos. Estas personas tienen que ser mantenidas en las mejores de las condiciones para que esos órganos sirvan. No es que cualquiera puede ser un donante. Una persona que haya padecido una enfermedad infecciosa no puede ser un donante, porque se la va a transmitir al receptor. Por ejemplo, una persona que tuviese HIV no puede ser un donante. Entonces, hay una serie de pruebas que se realizan para ver si es esa persona factible de ser un donante cadavérico. Lo ideal es que en vida nosotros tomemos esa determinación. Si llega el momento de que yo me encuentro en un estado vegetativo, una muerte cerebral, en el que el electroencefalograma ha demostrado una línea plana sin actividad en 2 periodos consecutivos y diferentes, con un intermedio de horas de unas 6 horas, entonces ese puede ser un donante. Se comienzan a realizar las pruebas, se habla con los familiares. Familiares tienen que estar abiertos, si no ha firmado. Y si yo en vida no tomé la decisión de donar mis órganos en caso de un accidente, ¿puede la familia tomarla ya en un momento crítico que su paciente está en coma? Claro. Entonces, si no ha habido una certificación legal que diga que esa persona que está en coma o muerte cerebral ha dicho que quiere ser donante, entonces sí se recurre a los familiares. En países como Francia, donde yo inicié esta jornada de trasplante y resecciones hepáticas y demás, si los familiares no dicen no, está establecido legalmente que el equipo hospitalario puede tomar esos órganos si son necesarios. Si los familiares no dicen no, y aun y cuando la persona no haya dicho nada al respecto. Hay un protocolo especial que se sigue, que la persona puede, el equipo médico puede determinar si toma sus órganos. Correcto. Lo otro es que también existe el donante vivo, y hay órganos, por ejemplo, como los riñones, que lo podemos cambiar y podemos entregar uno de los 2 que tenemos y continuar viviendo perfectamente. Entonces, está regalando calidad de vida y vida, una segunda oportunidad de vida a un familiar, a un ser querido, y usted va a tener la misma calidad de vida que tenía. En el caso del hígado, por ejemplo, nosotros podemos cortar un trocito de hígado. Iba a preguntar. Y en el caso del hígado, ya que sea cadavérico, ¿cómo se puede cortar un trocito? ¿Un hígado puede darle la posibilidad a varios pacientes? Correcto. Nosotros tenemos una técnica que se llama el split. Es una técnica que se viene haciendo desde hace muchos años, desde finales de los años 80, y es tomar ese órgano, ya sea dentro del donante cadavérico, y dividirlo en 2, uno derecho y uno izquierdo, y ponérselo a 2 pacientes. O en el caso, por ejemplo, del donante vivo, tomamos 2 segmentos. Por ejemplo, tomamos 2 segmentos del lóbulo izquierdo, segmento 2 y 3, lo tomamos y eso lo ponemos en una persona, que ese tamaño de ese tejido hepático va a ser suficiente para que supla las necesidades iniciales o las funciones que realiza el hígado en esa persona que no tenía un hígado adecuado. ¿Qué pasa? Esto va a llevar a que el hígado que pusimos en el receptor, o sea, el hígado que se puso en aquella persona, le sacamos el malo, en aquella persona enferma, le pusimos el trocito, segmento 2 y 3, por ejemplo, va a crecer. ¿En qué tiempo se regenera? La medición es exacta, no la tenemos establecidas, pero sí que va a ir supliendo las necesidades básicas del hígado, va a crecer hasta el tamaño del hígado que se le quitó, y al igual quien donó esos 2 trocitos, ese trocito va a volver a crecer hasta el estado original que tenía, o el tamaño original que tenía antes de la resección o de tomar esos trocitos de hígado. Doctor, ¿existen en el país las condiciones apropiadas para que estos procedimientos
crezcan cada vez más y se cree esa conciencia de donar órganos? Sí, sí, y tenemos que seguir realizando ese trabajo. Las condiciones se van desarrollando. Claro, para el donante cadavérico, Elizabeth, esto es un esfuerzo mancomunado. Con el Estado y la sociedad. Por ejemplo, la sociedad, lo que acabas de hacer, loable, enviar ese mensaje al pueblo dominicano de que sí usted puede donar, tanto vivo como cadavérico, que sí que va a donar calidad de vida, que le va a dar una segunda oportunidad de vida. Y también el que, por ejemplo, si nosotros podemos, y es una de las grandes metas que tengo a mi retorno después de 27 años fuera del territorio, es el desarrollar el programa de donantes vivos. Okay. ¿Qué quiere decir? Un ser querido que le va a donar un riñón, un hígado. Los riñones ya tenemos buena experiencia en la isla desde los años 80, y un hígado que hice el primero en finales del 2002. Esto nosotros lo podemos desarrollar y no requiere esa demanda gigantesca estatal y social para lo del donante cadavérico, sino que en esta estructura que se tiene, llámese una clínica, se tiene la tecnología necesaria, el personal y la estructura esencial para desarrollar estos trasplantes de donante vivo con la seguridad, otorgándole la seguridad al donante y al receptor de que tenemos la estructura, la tecnología y el personal capacitado y entrenado para realizar este tipo de operaciones y manejo de enfermos trasplantados. Sí, se ha ido progresando mucho, en conclusión, en el trasplante, sobre todo en tejidos, sobre todo en riñón, en lo que son órganos. Y qué bueno, doctor, contar con profesionales como usted que han salido y han decidido confiar en su país y sus aportes aplicarlo en bienestar de nuestra sociedad. Amén. Dominicanos somos y moriremos. Amén. Gracias por acompañarnos. Este espacio es suyo. Cada vez que necesite aportar sus conocimientos, estamos a la orden. Amigos, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana. Quiérase, consiéntase, tiempo de calidad. Y hasta una próxima entrega de Vive Sano.